Continuamos, problema número 6. Sabemos que 16 obreros pueden hacer una obra en 38 días. ¿En cuántos días harán la obra si 5 de los obreros aumentan su rendimiento en 60%? Como siempre te pido que pauses el video, que vuelvas a leer y que plantees tu propia solución. Y vamos a ver cómo sería. Aquí evidentemente las magnitudes son el número de obreros, ¿no?, que son 16, y el número de días que se demoran en hacer el trabajo, que son 38 días, ¿verdad? Hasta ahí no hay problema. El problema viene a continuación, ¿no? ¿En cuántos días harán la obra? X, ¿en cuántos días harán la obra? Si 5 de los obreros aumentan su rendimiento en 60%. Aquí hay que recordar dos cosas, ¿no? En primer lugar, hay que recordar que si en un problema de regla de 3 aparece la eficiencia o rendimiento, que es un sinónimo de eficiencia, lo que hay que hacer es multiplicar a el número de obreros por la eficiencia de cada obrero, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí podríamos decir que son 16 obreros y que la eficiencia de cada uno de ellos es 100%. Habíamos dicho eso también, ¿no? Cuando la eficiencia esté en porcentajes, vamos a considerar que la eficiencia inicial es de 100%. Y luego en el problema nos dicen lo siguiente, ¿no? Que de esos 16 obreros, 5 de ellos aumentan su rendimiento o aumentan su eficiencia en 60%. Quiere decir que la eficiencia de estos 5 obreros ya no es 100%. La eficiencia de estos 5 obreros sería 160%, ¿no? Porque está aumentando en 60, ¿de acuerdo? Ya, pero algo más. En el problema nos dicen que 5 de ellos aumentan su eficiencia o 5 de ellos aumentan su rendimiento, pero los otros 11 obreros no se han retirado. Los otros 11 obreros siguen estando presentes, ¿no? Siguen estando presentes y siguen manteniendo su rendimiento inicial de 100%. ¿Qué quiere decir? Que al principio teníamos 16 obreros que tenían un rendimiento de 100%, y ahora tenemos 5 obreros que tienen un rendimiento de 160 más otros 11 que tienen un rendimiento de 100%. Fíjense que la cantidad total de obreros sigue siendo la misma, ¿no? 5 más 11 sigue siendo 16, solo que 5 de ellos han aumentado su rendimiento, ¿no? Aquí estamos aplicando la propiedad que mencioné. Si en un problema de regla de 3 aparece la eficiencia, entonces hay que multiplicar el número de obreros por la eficiencia que tiene cada obrero. Y si esa eficiencia está en porcentaje, vamos a considerar siempre que la eficiencia inicial es 100%, ¿de acuerdo? Muy bien, las magnitudes son obreros y días. Esas magnitudes son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Bueno, ya hemos visto varias veces que esas magnitudes son inversamente proporcionales, ¿no? Si hay más obreros, podemos hacer el trabajo en menos días, ¿no? Con el doble de obreros, tardaríamos la mitad de días en hacer el trabajo. Es una regla de 3 simple inversa y la forma práctica de resolver es multiplicar en paralelo. Entonces vamos a tener aquí 1600 multiplicado por 38, que es igual a 8000 más 1100. 8000 más 1100 es 19000 multiplicado por x. Muy bien, estos dos ceros se pueden cancelar con los dos ceros que están por aquí, ¿no? O sea, entre 100 queda 19, entre 100 queda 16. Este 19 se puede simplificar con el 38, 19ava 1, 19ava 2, y aquí quedaría un 2 que multiplica al 16, y la respuesta sería 32, ¿no? Se necesitarían 32 días para que puedan terminar el trabajo, si es que 5 de ellos aumentan su rendimiento en 60%, ¿de acuerdo? No es un problema muy difícil, pero aquí estamos aprovechando para recordar esta propiedad, ¿no? Si en un problema aparece la eficiencia, esa eficiencia se multiplica por la cantidad de obreros. Y si apareciera la dificultad, esa dificultad se multiplica por la cantidad de obra, ¿no? Aquí no ha aparecido dificultad, pero si apareciera, se multiplica por la cantidad de obra. Bien, vamos con el siguiente problema. Problema número 7. Para pintar un cubo compacto de 5 metros de arista se necesitan 3 galones de pintura. ¿Con cuántos galones se necesitan para pintar otro cubo de 10 metros de arista y darle 2 manos de pintura? Muy bien.
Te sugiero pausar el video, volver a leer, pensar. Y si ya volviste, si ya lo intentaste, espero que hayas llegado a la respuesta. Vamos a ver. Nos dicen que se tienen dos cubos, ¿verdad? Un cubo que tiene 5 metros de arista y que para pintar este cubo se necesitan 3 galones de pintura. Y tenemos aquí otro cubo más grande, de 10 metros de arista, y nos preguntan cuántos galones de pintura se necesitan. Un error que no debes cometer es razonar del siguiente modo, ¿no? Bueno, aquí tiene 5 metros de arista, aquí tiene 10 metros de arista. Como la arista es el doble, la cantidad de pintura debe ser el doble también, ¿no? Y decir que la respuesta es 6. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque no se van a pintar las aristas de los cubos, ¿no? No es que vayamos a tomar un lápiz y pintar la arista de un cubo y la arista de otro cubo. Lo que vamos a hacer es pintar toda la superficie del primer cubo y pintar toda la superficie del segundo cubo. Siempre que en un problema de regla de 3 tengamos que pintar un objeto o pintar una superficie, la regla de 3 se tiene que hacer con el área de esa superficie. ¿De acuerdo? Con el área, no con el volumen, ¿no? Porque no se va a llenar de pintura el cubo, se va a cubrir, ¿no? De pintura, ¿no? Se va a cubrir la superficie, ¿no? Para medir cuál es la superficie que se cubre de pintura hay que calcular el área. Y bueno, la otra magnitud sería la cantidad de pintura que se utiliza. Ahora, si este cubo tiene 5 metros de arista, ¿cuánto es su área? Si nosotros recordamos, un cubo tiene 6 caras y el área de cada una de las caras es igual a la arista al cuadrado. Esto sería 6 por 5 al cuadrado, ¿no? Para pintar esta área no se necesitan 3 galones de pintura. Bueno, deben ser galones bastante grandes, pero bueno, ya. El área del segundo cubo, en forma similar, sería 6 por 10 al cuadrado, ¿no? Porque el cubo tiene 6 caras y el área de cada una de estas caras sería 10 al cuadrado, ¿no? El área de un cuadrado es lado al cuadrado. Y yo quiero averiguar cuántos galones de pintura se necesitan, ¿de acuerdo? Esta es una regla de 3 directa, ¿verdad? Ya hemos dicho varias veces, para pintar un área más grande se necesita más pintura, ¿no? Si tuviéramos el doble de área, sería el doble de pintura. En este caso no es el doble de área, ¿no? En este caso ahorita vamos a calcularlo. Las magnitudes son directamente proporcionales. En forma práctica podemos multiplicar en aspa. Esto sería 6 por 25 y por x. 6 por 25 y por x. Y aquí 6 por 100 y por 3, ¿no? 6 por 100 y por 3. Este 6 se puede simplificar. 6 se cancela con 6. 25 a 1 y 25 a 4. Y quedaría 4 por 3, 12. La respuesta sería... no, la respuesta no sería 12. 12 es la cantidad de galones de pintura que se necesitan para pintar este segundo cubo una sola vez. Para pintarlo una sola vez se necesitan 12 galones de pintura. Pero si nos fijamos, la pregunta dice que se le va a dar 2 manos. ¿Qué quiere decir dar 2 manos? Quiere decir pintarlo 2 veces, ¿no? Lo pintamos una vez y cuando se seca lo volvemos a pintar, ¿no? Y obviamente para pintarlo 2 veces se utilizará el doble de pintura, ¿verdad? Ya no serán 12, sino serán el doble. 24 galones de pintura. ¿De acuerdo? Varias observaciones, ¿ya? En primer lugar, siempre que tengamos que pintar una superficie, la regla de 3 se tiene que hacer con el área de esa superficie, no con la longitud de las aristas, tampoco con los volúmenes, ¿no? Alguien de repente está pensando que como es una figura de 3 dimensiones tiene que calcularse el volumen. No, no. Lo que se pinta siempre es el área, ¿no? El área de un cubo es 6 multiplicado por su arista al cuadrado, ¿no? 6 porque tiene 6 caras y la arista al cuadrado es el área de cada una de las caras. Y otra observación más, ¿no? Si los valores de una misma magnitud están multiplicadas por un mismo número, por ejemplo aquí por 6 y por 6, ese 6 se puede simplificar, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el 6 de aquí se cancela con el 6 de acá, así que si tú quieres podrías cancelarlo aquí arriba, ¿no? Y el resultado sería exactamente el mismo. Y también cuidado con la pregunta, ¿no? Porque te dicen que se le va a dar 2 manos de pintura, quiere decir que se va a pintar 2 veces. Para pintarlo 2 veces sería el doble de pintura, ¿no? 24 galones. Vamos con el siguiente problema, problema número 8. Este también es un poquito más difícil. Nos dicen, un reservorio cilíndrico de 8 metros de radio
y 12 metros de altura, abastece de agua a 75 personas durante 20 días. ¿Cuál deberá ser el radio de otro reservorio de 6 metros de altura, el cual pueda abastecer de agua a 50 personas durante 2 meses? ¿De acuerdo? Muy bien, te sugiero pausar el video, volver a leer con calma y pensar tu solución. Vamos ahora nosotros a resolver. En primer lugar nos dicen que se tiene un reservorio de forma cilíndrica, como el que estoy dibujando aquí, ¿no? Y nos dicen que este reservorio puede abastecer de agua a 75 personas durante 20 días. ¿Eso qué quiere decir? Que la cantidad de agua que cabe en este reservorio abastece a esas personas durante ese tiempo. Entonces la regla de 3 la tenemos que hacer con la cantidad de agua que cabe dentro de este reservorio cilíndrico. Obviamente la cantidad de agua que cabe dentro de este reservorio es igual a el volumen de del reservorio, ¿no? Entonces, para poder calcular cuál es esa cantidad de agua que cabe dentro de este reservorio, tengo que saber cómo se calcula el volumen de un cilindro. Si no lo recuerdas, el volumen de un cilindro se calcula como el área de la base multiplicado por su altura o por su generatriz, ¿no? Como la base es un círculo, el área de la base es pi por radio al cuadrado y multiplicado por la altura, que en este caso le he puesto h, ¿no? Altura o generatriz, ¿de acuerdo? Entonces, nos dicen que se tiene un cilindro de 8 metros de radio y 12 metros de altura. El radio es 8, la altura es 12, ¿no? Este volumen es la cantidad de agua que cabe dentro de él. Con esa cantidad de agua podemos abastecer a 75 personas durante 20 días. Y ahora nos preguntan lo siguiente: si tenemos otro reservorio, ¿no?, de 6 metros de altura, la altura h ahora va a ser 6, y yo quiero saber cuánto es el radio, ¿no?, sabiendo que esta segunda cantidad de agua abastece a 50 personas durante 2 meses. Como aquí el tiempo está en días, estos 2 meses hay que convertirlos a días. 2 meses serían 60 días, ¿de acuerdo? Y ahora hay que hacer la regla de 3. Es una regla de 3 compuesta porque hay 3 magnitudes. Dije que hay que elegir una magnitud como principal y que lo recomendable es que la magnitud principal sea los individuos que realizan el trabajo. En ese caso serían las personas, ¿no? El trabajo que realizan esas personas es consumir el agua del tanque. Si hay más personas, se va a necesitar más agua, ¿no? O con más agua se puede abastecer a más personas, ¿no? Estas son directamente proporcionales. Y el número de personas con el número de días, ¿cómo serían? Bueno, si hay más personas, el agua alcanza para menos días. Serían inversamente proporcionales. Ya sabemos que las que son inversas se van a multiplicar y las que son directas se van a dividir. Vamos a multiplicar 75 por 20 y vamos a dividir entre pi por 8 al cuadrado 64 y por 12. ¿No? Estas se multiplican porque son inversamente proporcionales y la primera se divide porque es directamente proporcional. En la segunda fila igual, ¿no? Estas son inversas, se multiplican, 50 por 60, y esta que es directamente proporcional se divide. Lo que vamos a hacer ahora es multiplicar 75 por 20, que es 1500, y multiplicar 50 por 60, que es 3000. En los denominadores vamos a simplificar el pi. Este pi se cancela con este pi, y aquí voy a simplificar este 6 con este 12, ¿no? Sexta 1 y sexta queda 2, ¿no? Fíjense que el pi se ha cancelado y este 6 se ha cancelado con este 12, ¿no? Sexta 1, por eso acá no queda nada, y aquí sexta 2 queda 2 por 64. 3000 es el doble de 1500, ¿no? Entre 1500 quedaría 1 y entre 1500 quedaría 2. Este 2 se multiplica por 2 y se multiplica por 64. 2 por 2 y por 64 sería 256 igual a r al cuadrado. Y si ahora sacamos raíz cuadrada, la raíz cuadrada de 256 sería 16, que sería el radio del reservorio del segundo reservorio que va a abastecer a 50 personas durante 60 días. Como ves, es un problema ya un poquito más difícil, pero la forma de resolverlo es la misma, ¿no? El razonamiento es similar, ¿de acuerdo? Muy bien, continuamos entonces en el siguiente video.